Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar a hacer videos tutoriales porque no he recibido muchas consultas. Hay algunos que están muy perdidos porque hace mucho tiempo que no estudiaban o que estaban alejados de la escuela. Así que les voy a hacer como una pequeña introducción eh, para las dos aulas, tanto para la de la Merced como para la de Gutiérrez. Y vamos a hacer una introducción a estadística, ¿sí? Va a ser muy pequeña, o sea, yo les voy a decir más o menos de qué se trata la estadística y ahí directamente vamos a pasar a desarrollar los temas que tiene esta cartilla y, y bueno, y para que puedan resolver les voy a explicar algunos de los ejercicios y los temas lo más didácticamente posible. Y bueno, y ahí se los voy a pasar y una vez que se los pase, por favor necesito que me pidan si fui claro, si no, qué tendría que mejorar. Acuérdense que estamos todos sobrepasados de información con el encierro y todo, así que tranquilos y lo que yo valoro es el esfuerzo de cada uno de ustedes, así que consulten y pregunten todo lo que necesiten porque es difícil, tanto para ustedes como para nosotros. Así que bueno. Yo les había pasado a los alumnos de la Merced les pasé un link que hablaba sobre algunas estadísticas del coronavirus. Ahora, en cuanto pueda, les paso también a los alumnos de Gutiérrez. Acuérdense que les voy a hacer algunas preguntas, seguramente no para ahora, para el 31, sino para lo que se viene, que es muy probable que extiendan la cuarentena. Así que bueno, espero que pueda ser claro y después veré las devoluciones. Me siento un youtuber, pero no me van a ver, solo me van a escuchar. Eh, bueno chicos, a ver, recuerden que solo tienen que resolver el práctico número 1, ¿sí? Completo para los alumnos de Gutiérrez y hasta el punto número 5 los alumnos de la Merced, porque el punto número 6 ya los había realizado con los chicos de tercero de la Merced del año pasado. Es un repaso, no es que les estoy dando un tema nuevo. Hay gente que sí es tema nuevo porque nunca ha visto. Pero bueno, a ellos principalmente me quiero dirigir y espero que me entiendan. No me quiero extender mucho porque no quiero hacer largos los videos, pero ya la introducción fue larga. Así que bueno, empecemos. A ver, yo creo que todos, la mayoría de las veces, y más ahora, hemos escuchado hablar de estadísticas, ¿sí? Pero no todos lo asimilan de la misma forma. Bueno, la estadística es una ciencia que está muy ligada a las matemáticas, ¿sí? Y que nos ayuda a recolectar información, a ordenarla, a hacerla, a presentarla, ¿sí? A través de gráficos, porcentajes, y nos ayuda también a clasificar y analizar un tema. Pero ¿para qué hacemos toda esta recolección de datos, organizarlos, ordenarlos y poder presentarlos? Bueno, para poder tener y hacer y decir conclusiones, ¿sí? Acerca de el tema que nos interesa investigar. Ahora que estamos con este tema de este virus, hay muchísimas estadísticas, ¿sí? De la cantidad de personas enfermas, de las edades de las personas que se enferman, porcentajes de fallecimientos, en qué países, ¿sí? Todo eso es estadística. Es recolectar información, ¿para qué? Para poder tomar decisiones. Las decisiones de haber hecho la cuarentena acá en Argentina antes de que la enfermedad se hiciera más avanzada, es una muy buena decisión y eso se hace en base a las estadísticas de lo que estaba pasando en Europa y en Asia. Entonces son bastante importantes o muy importantes las estadísticas. Bien, nosotros ya y los dos terceros el año pasado tuvieron una introducción donde vieron los datos que se recolectaban, cómo se armaba una tabla de frecuencias, cómo se hacía un histograma, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a ver es, vamos a empezar a hacer, así como dice en la primera hoja, vamos a empezar a trabajar con lo que es la estadística inferencial, que es sacar conclusiones a través de esos datos que hemos recolectado anteriormente. Bien,
Yo ahí les dejé un link, ¿sí? Muy cortito el video y muy explicativo de los temas que vamos a tratar, que son las medidas de posición central. Las medidas de posición central es la media aritmética o promedio o media simplemente, la mediana y la moda. Esas son las tres variables que vamos a analizar. Además vamos a tomar el rango y algunas cosas más que les voy a explicar. Bien, les voy a explicar las tres medidas de posición central a través de un ejemplo que inventé, ¿sí? Que lo tengo lo hice acá en una pizarra, donde les explico más o menos cuál es el ejemplo, ¿sí? Y cuál es lo que vamos a analizar de eso, ¿sí? Y para qué sirven estos análisis o estas tres medidas que estamos tomando. Bien, entonces ya sabemos que la variable en este caso que yo elegí es tomar 20 personas al azar infectadas con coronavirus en la provincia de Buenos Aires y anotar sus edades, ¿sí? Eso es lo que nosotros analizamos. Esa es la variable, la problemática que nosotros vamos a analizar con estos datos. Bien, los datos de las edades se ven acá, ¿sí? Van del 25, 28, todas estas, ¿sí? Están desordenadas porque nosotros preguntamos al azar, ¿sí? Bien, en principio, la primer medida que vamos a hacer es la media aritmética o promedio, ¿sí? Que ahí sale una anotación media engorrosa en la cartilla, que es lo que le quería explicar. Tal vez eso es lo que les complique a muchos saber qué significa. Bueno, perdón, al principio no sale, pero después más adelante, cuando veamos el análisis en tablas, ahí lo van a tener. Bien, la media aritmética o promedio va a salir ese símbolo. Ese símbolo es una letra griega que se llama sigma y está en mayúscula. Pero que si alguno ha usado Excel, sabe que ahí eso sirve para realizar la sumatoria de algo. O sea, si yo pongo esa función, me suma números, ¿sí? Por eso esto significa que me está sumando todos los valores, x y serían todos estos valores, ¿sí? Que van desde el primero hasta el 20, que son todos los datos que yo tengo. ¿Sí? No es tan difícil de interpretar, pero si uno lo ve así, no lo entiende, ¿sí? Si no tiene un conocimiento previo. Por eso es que me gusta explicárselos y siempre estamos en la pizarra viendo esas cosas. Entonces, para yo poder calcular un promedio de edades, lo que tengo que hacer es sumar todas estas edades que yo tengo, ¿sí? Todas estas las sumo y las divido por la cantidad total de datos que me tiene mi muestra. Recuérdense, si no se acuerdan qué es población muestra, retrocedan a la cartilla anterior, ¿sí? O a las cosas que tengan del año pasado, o googleen lo que es muestra o población estadística. Son dos conceptos básicos y muy simples. Entonces yo tomo los 20 datos, ¿sí? Y los divido a la suma de todas las edades, las divido por la cantidad total de edades. Esto me va a dar un promedio de 43 años, 45. Esto habría que pasarlo a meses y si lo redondeamos directamente serían 43 años y medio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esta media o promedio? Que el promedio de edades de contagio de coronavirus no lo tomen algo como específico, porque recuerden que la muestra es muy pequeña y no toman ni un infinitésimo caso de los enfermos que hay en el mundo, ni en Argentina, ¿sí? Entonces, ni siquiera es real, así que es solamente una suposición este ejemplo. Entonces, lo que me dice es que en promedio la edad donde se contraen este virus es de 43 años y medio, ¿sí? Esto es lo que me dicen mis datos que yo he relevado. Bien. Una vez que calculamos la media o el promedio que tenemos, eso es lo que nos dice que es como la medida de posición más importante, sin desmerecer a las otras dos, pero es la más importante. Tener un promedio de algo me da mucha información, ¿sí? Para yo saber cómo puedo actuar en este caso, a qué población es la que más afecta. Si yo estoy hablando de que un promedio de 43 años y medio es de la que más afecta, entonces quiere decir que son las personas
adultas, mayores, ¿sí? No estoy diciendo que sean adultos mayores los de 43, pero sí que es una población adulta, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a proceder a calcular lo que es la moda y la mediana. Previo a eso, y en realidad lo tendríamos que haber hecho antes de calcular cualquiera de los tres, lo que pasa es que para la media no necesito ordenar los datos, pero para la moda y mediana sí o sí necesito tener los datos ordenados. Entonces lo que vamos a hacer es a los mismos datos que teníamos arriba, los ponemos en forma ordenada, de menor a mayor, ¿sí? Entonces, ahora vamos a calcular la moda. La moda es lo más simple de las tres medidas de posición central porque tiene algo que ver con la moda que nosotros conocemos, que es de, ¿qué quiere decir la moda? Es lo que usan todos, ¿sí? Es lo que se repite en todo. Si uno juega a este juego, ese juego está de moda. ¿Por qué? Porque todos usan juegan a eso. O por eso todos usan esa ropa. O todos usan esa marca, ¿sí? Eso quiere decir que está de moda. Bueno, en este caso, estadísticamente la moda es aquel valor que se repite más veces en la muestra. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos estos valores y vamos viendo. ¿Cuál es el valor que más se repite en la muestra? El 65, ¿sí? El 65 se repite 3 veces. Es el único que se repite y es el que más se repite. Es el único que se repite 3 veces y es el que mayor veces se repite. Entonces, esa es la moda de nuestro análisis de nuestra variable, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir 65? Bueno, que la edad donde más contagio se da es a esa edad, ¿sí? A 65 años. Si bien se está hablando de que los adultos son la población de riesgo, recuerden, otra vez les vuelvo a decir que estos datos no son reales, pero eso es lo que nos dice la moda. Por ejemplo, si nosotros tomáramos, y seguramente nos va a dar una moda de una edad alta, nos va a dar 60, más de 60, porque la mayoría de los enfermos y los que más ataca es a la población mayor. Bien, de hecho hay algunas investigaciones donde el promedio de edades es alto, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice lo que es la moda. Bien, ahora vamos al tercero, la mediana. La mediana es un poco más complicado de entender porque nos divide en dos a la muestra y nos dice cuál es el valor que está en el centro. Sería como el menos importante de los tres, para algunos estudios es importante, pero en este caso es eso, es dividir a la muestra en dos partes iguales. ¿Y cómo hago eso? Tomamos el número total, que es 20, ¿sí? El número total de datos que yo tengo 20 datos. Recuerden que a eso le vamos a llamar n. N siempre va a ser el total de datos que yo tengo. Y a eso, para dividirlo en dos partes iguales, lo tengo que dividir en 2, ¿sí? Eso me va a dar 10. Bien, ¿qué quiere decir? Que mi mediana va a estar en el lugar 10. Para eso me vuelvo a mis datos ordenados siempre de menor a mayor y voy a contar 10 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi valor es 48 de mediana. Pero tengo que contar de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y me da 53. Bien, entonces tengo dos valores de mediana, cosa que no puede ocurrir. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Debo hacer un promedio, eso que calculé, una media entre esos dos valores. ¿Y cómo se hacía un promedio? Está bueno porque repasamos eso. Sumamos esos dos valores, 48 y 53, y lo dividimos por la cantidad de valores que tenemos, que es 2. Por lo tanto, me da una mediana de 50 años y medio. ¿Sí? Bien, hay una diferencia en si la cantidad de datos, o sea, esto es par, o la cantidad de datos es impar. Si la cantidad de datos es par, siempre voy a tener que calcular este promedio, y ese promedio va a ser mi mediana. Si la cantidad de datos fuera impar, siempre voy a caer en un solo número, y esa va a ser mi mediana, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la interpretación de la mediana? Es el valor donde se divide en dos partes iguales a la muestra. Es decir,
que la mitad de los enfermos son menores a 50 años y medio y la otra mitad está por encima, ¿sí? Me divide en dos, así como lo que les digo, me divide en dos mi variable. Y entonces yo digo, desde ahí para arriba, la mitad de los infectados tienen más de 50 años. La otra mitad tiene menos de 50 años, ¿sí? Y como verán, también es alta. Pero bueno, esto que yo les acabo de explicar sirve para que ustedes resuelvan las primeras 4 actividades que tienen en la cartilla. Ahora les paso a mostrar. Acá, me pasé. Acá tenemos ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4. En cada uno pide algo diferente, ¿sí? Y se agrega un solo concepto más, que es el rango, que no es difícil de entender y que me olvidé de hacerlo en la pizarra, pero bueno, lo vamos a hacer ahora rápido. Perdonen que estoy medio con esto, estoy improvisando porque no lo he usado casi nunca. Así que vamos a hacer el rango, ¿sí? El rango es la diferencia entre el valor mínimo, en este caso sería la edad mínima, y el valor máximo, ¿sí? Entonces, es la diferencia entre el valor mínimo, perdón, siempre tiene que ser el más grande primero, valor máximo, menos, ¿sí? Menos el valor mínimo. Si nos vamos a la muestra, vamos a tener que nuestro valor máximo era... Ay, me borró todo, pero bueno, ya volvemos. Mi valor máximo era 81. La edad máxima de contagio es 81 y la mínima es 15. Entonces volvemos acá y teníamos valor máximo menos valor mínimo igual a 81 menos 15. Si calculamos eso, nos va a dar 66. ¿Sí? Entonces, el rango son 66. ¿Y qué quiere decir esto? 66 son los valores o las edades que hay entre el mínimo y el máximo. Si yo contara, tendría 15, 16, 17, 18. Todos esos valores están entre estos dos límites, entre el máximo y el mínimo, son 66. Eso es el rango y ya vamos a ver para qué se utiliza. Bueno, cierro este video que ya se hizo un poquito largo y ya les explico el segundo tema, que es cómo calcular estas mismas 3 medidas de posición, pero cuando yo ya tengo los datos ordenados en una tabla.